Esta semana comenzaron las votaciones en el Pleno de la Convención Constitucional. Debutaron los esperados dos tercios también, no exentos de algunas polémicas o intentos de cambio de último minuto. Vamos a estar conversando justamente de todo lo que ha ocurrido esta semana con Gastón Gómez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Gastón? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás tú? Muy Veo que no has bien, y salido de estamos vacaciones. un poco trasnochados quizás en estos días tan intensos. Las votaciones terminan de madrugada, ya temprano están nuevamente trabajando en las comisiones. ¿Cómo ve este trabajo que están desarrollando la convención en los últimos días? Bueno, entiendo que por lo que hemos leído, digamos, ¿no? Y visto en el programa en directo, aunque hay que tener alta paciencia para estar 7 u 8 horas oyendo los discursos, pero más allá de eso, yo estoy muy impresionado porque han hecho un trabajo intenso, un alto, no sé si con tanto debate o más discursos, digamos, ¿no? Parece que esto último. Pero, pero en líneas generales, digamos, han avanzado a un ritmo bien impresionante, digamos, aprobaron las normas sobre organización del sistema judicial hace muy poco. Ayer aprobaron parte importante del Estado regional, aunque dejaron pendiente algunas preguntas sobre las cuales me imagino que me va a preguntar en unos segundos más. Eh, y se avanza bastante fuerte también en las demás comisiones en materia de normas generales. Se han retrasado un poco porque han tenido como 150 indicaciones, ¿no? Que no es Y en fácil. esa misma línea, y antes de entrar en los contenidos, un tema quizá más de forma, ¿qué le parece esta metodología? ¿Habrá que hacer algún cambio o no? Porque llevamos un par de días de votaciones en el Pleno, que además tiene que compatibilizarse con el trabajo en las comisiones. Entonces, estas jornadas desde muy temprano hasta la madrugada, todos los días, sábado, domingo, durante 5 meses, se ven bien complejas de sostener. Sí, sí, yo creo que ahí hay distintas edades también participando en la convención. Y también hay que respetar un mínimo de relaciones de familia que cada uno de ellos tendrá, digamos, ¿no? Pero en fin, yo creo que va a haber van a tener que ajustar todo aquello, pero no te olvides también que una vez que se aprueben estas normas pasarán a la Comisión de Armonización. Y en la Comisión de Armonización hay suficientes reglas ambiguas como para por lo menos advertir que ahí se van a gestar nuevas discusiones y conversaciones muy significativas también, que van a ser la parte final de esta convención, digamos, que nos sorprende a paso. En alguna materia nos sorprende mucho y en otra no nos sorprende nada. Bueno, démosle una mirada a lo que se ha ido aprobando hasta ahora. La primera jornada que debutaron los dos tercios el martes 15 de febrero. Sistemas de justicia, ¿qué le pareció lo que ocurrió en esa jornada? Incluso con algunos retrasos porque había un grupo de convencionales que insistía en cambiar los dos tercios como una norma de votación en general y dejarla solo para la particular. Sí, yo creo que fue muy atinado el que no volvieran sobre un acuerdo que ya habían adoptado, ¿no? Eso permite por lo menos ir cerrando etapas y no dejarlas permanentemente abiertas. Eso habría generado una tensión permanente dentro de la convención que yo creo que era innecesario. Ya se había tenido cuando se discutió en el reglamento y con eso era suficiente. Efectivamente las normas no quedaron prolijamente redactadas y uno puristamente podría decir que tenían razón, pero en realidad me pareció una decisión tácticamente inteligente, digamos, ¿no? En segundo lugar, ¿qué pasó? Las normas sobre justicia. Mira, se ha votado la primera parte del informe, ¿no? La segunda parte, que se refiere más bien a la organización y a la estructura, quedó para después, según me pareció, ¿no? Las primeras normas generales sobre el sistema de justicia no son, diría yo, algo extraño a la experiencia comparada, ni tampoco muy extraña a la experiencia chilena, ¿no es cierto? Se mantuvieron las normas en general más o menos sensatas, digamos, ¿no? El tema del pluralismo jurídico, ¿no? Que quedó una norma genérica bastante incomprensible de la manera que quedó redactada, digamos, los sistemas de justicia indígena o de los pueblos originarios, no está muy claro de qué estamos hablando, digamos, ¿no? Eso Pero más. justamente tiene que pasar ahora, porque en esta oportunidad, más que votar en general un informe como lo hemos visto las dos jornadas, van a votar ya en particular el informe de esta comisión que aprobaron el Claro, martes. ¿Cuánto de nivel de claro. detalle podemos esperar? Porque tal como usted dice, sistema de justicia paralelo para pueblos originarios, pero ¿qué significa eso? ¿En qué normas? ¿En qué casos rige uno o el otro?
Todos esos detalles, ¿cuándo los deberíamos conocer? Bueno, yo creo que en la segunda parte, cuando se te define la estructura orgánica de la justicia, ¿no? Ahí podrá instalarse alguna mayor luz, pero no te olvides que necesariamente también tiene que haber un complemento en la ley, digamos, ¿no? Eh, yo creo que ahí va a estar, esa va a ser la madre de todas las reflexiones, digamos. ¿Qué tan preocupante esto? ¿Cómo lo ve usted? Porque, Porque uno ve las opiniones, hay algunos sectores que dicen, perdón que lo interrumpa, dicen, se acabó la igualdad ante la ley, vamos a tener justicia y todo distinto pero dependiendo de mira, qué tipo de persona. Y otros que dicen, ojo, esto se aplica en muchos países, países serios, no solamente algunos de los que no nos gustaría parecernos. Entonces, al final la diferencia entre si es bueno o malo va a estar en los detalles. Sí, el problema jurídico no es algo que sea extraño a varios países que nos rodean o que están muy cerca nuestro, digamos. Pero el punto de fondo es, creo yo, si vamos a las personas que se definan como indígenas pueden optar entre los dos sistemas jurídicos o en realidad tienen que ir a uno, digamos, ¿no? Ese es un concepto ya complejo, digamos, ¿no? Si en realidad las personas no pueden optar de llevar sus asuntos donde les parezca, o sea, donde quieran definirse a sí mismos, eso me parece atentatorio contra el principio de identidad y eso sí que infracciona la igualdad ante la ley, digamos, ¿no? Mientras, y por cierto, en la medida que aquellos que no tienen las condiciones para ir a ciertos sistemas no vayan, digamos, simplemente por razones de interés. Entonces, ahí hay cosas que definir. Y luego, digamos, cuál va a ser la estructura de uniformidad jurisdiccional, me parece muy importante resolverlo, digamos, ¿no? Pero tan O importante haber como eso puede ser si es que van a haber diferenciaciones en los delitos, en las penas, porque tal como dice usted, si uno pudiera elegir, por supuesto que si hubiera una diferencia, uno elegiría al que va a tener la menor pena, o donde un delito eventualmente no es delito. por eso es que es fundamental las leyes complementarias, digamos. Hoy día, con las reglas que hay, tú viste el debate y en el debate hubo intervenciones muy ambiguas y muy extrañas, algunas y algunas interrogaciones bien curiosas, digamos, ¿no? Eh, más allá de eso, más allá de las ridiculeces que se dijeron allí en algunas opiniones personales, que eran francamente equivocadas. El tema del pluralismo jurídico no es una broma y hay que tomárselo en serio, ¿no? Cuando es resultado de un problema en serio, digamos, ¿no? Y en ese contexto, yo tengo la impresión que la ley debiera resolver problemas que aquí quedaron muy oscuros, digamos, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Cuándo pueden acceder? ¿Qué naturaleza? ¿Se puede arrastrar a una persona de otra estructura a esta estructura o no se puede arrastrar? ¿Quiénes van a ser los jueces que van a resolver esto? Mire, todos esos son problemas cruciales que nos permiten identificar las instituciones. Y si no las identificamos bien, esto va a quedar en el aire, va a ser una mala broma. Entonces, la pregunta es, ¿cómo van a estructurarse estas cosas? ¿Qué normas transitorias vamos a tener aquí? ¿No? Pero en lo demás, fíjate, corregido el problema de la movilidad o inamovilidad de los jueces, ¿no? Que había quedado un tanto, entonces que la regla actual no es tan distinta de la regla que quedó, ¿eh? No es tan distinta de la que se rechazó. Eh, pero, pero, efectivamente en la comisión se dijo que se le quería poner límite a los jueces de 10 años, creo 8, 10, 15 años. Me pareció que así era el comentario. Eso provocó una alarma porque efectivamente, pero colocarle plazo no es tan descabellado tampoco en algunas hipótesis. Entonces, yo creo que esto hay que mirarlo con un poquito menos de pasión política momentánea y con un poquito más de seriedad, ¿no? Hay que esperar los detalles, Y como en dice ese usted, esas bajadas. Le llamó la atención en lo que vimos en las primeras dos jornadas, la facilidad con que prácticamente la mayoría de las normas alcanzaron los 2 tercios, porque en algún minuto pensaron que iba a ser muy difícil, tanto así que los convencionales, un grupo trató de cambiarlo eso varias veces, pero prácticamente la mayoría de las normas las aprobaron fácil, bien pasados los 2 tercios. sí, sí, sí. Yo tengo la impresión que eran bastante aceptables en general, digamos. A mí lo que no me gustó, se lo digo al tiro, porque yo creo que allá hay un error técnico que, claro, no tiene mucho, no tiene mucho sex appeal, lo que te voy a decir, digamos. Pero me parece que
se ha definido muy mal la jurisdicción, digamos, ¿no? En términos de que se le ha dejado abierta, ¿no? Se le ha dejado abierta. Entonces, no solo el juez está subordinado al sistema de fuente, es decir, a la Constitución y a las leyes y a las demás disposiciones que debe seguir un juez, sino además se le obliga en la jurisdicción a tener un carácter intercultural, con uniformidad de género, respetando el sistema democrático, y comienza a abrirse la jurisdicción de tal manera que tú generas jueces que pueden apelar a muchos criterios. Y el más gracioso de todo, porque esto debe ser sencillamente un error, los estándares internacionales. ¿Qué son los estándares de derecho internacional? Uno podrá entender los tratados, las normas, me parece riguroso, pero los estándares es como un chamullo general, digamos, ¿no? Entonces, en el fondo, eso me pareció técnicamente mal hecho. Y me pareció mal hecho también un problema que subyace a todo esto, que creo que estuvo en los debates y bien lo dejaron como hay que resolver esto, y yo creo que probablemente el próximo informe va a venir. Y es si la puede la administración asumir funciones jurisdiccionales. Eso no quedó resuelto. Ese es un viejo debate en nuestra historia constitucional que el Tribunal Constitucional chileno resolvió muy mal, ¿no? Muy mal, muy poco seriamente. Entonces, el punto de fondo ahora es, ¿queda resuelto? No. ¿Por qué no queda resuelto? ¿Hay algún interés especial en dejar esto en la oscuridad? Pareciera que sí, en algunos minutos, pero el hecho de que se haya rechazado y que se les haya dicho, oiga, resuelvan este problema de una vez por todas, me parece muy bueno. Y dado la fórmula que se está escogiendo de Estado regional y de otra forma, a mí me parece que es un tema no menor, digamos, ¿no? Perdona, dime. Sí, vámonos a esa votación que vimos ayer, en que se define, ya se votaron las normas presentadas por la Comisión de Formas de Estado. Se define un Estado regional, plurinacional e intercultural, con territorios autónomos. Se aprobaron también, parte muy importante, quedando fuera las asambleas legislativas y algunas de las atribuciones que se le buscaba entregar. ¿Qué le parece en términos generales lo que ocurrió ayer? ¿Cómo vamos avanzando en eso? Mira, es un cambio, este es el gran cambio, este es el gran cambio político que se anuncia en la Constitución. Si es que, porque como tú muy bien dijiste, que es bueno aclarar esto, ¿no? Se aprobó en general, ¿no? Pero luego va a venir la votación en particular. Las normas que se rechazaron vuelven para segundo informe a la comisión, y la comisión puede proponer una norma corregida o una norma sustituta, ¿no? Y luego volverá al Pleno para su votación. Entonces, el tema de que se rechazaron las asambleas legislativas y sus atribuciones quedó, yo tengo mis serias dudas de que eso sea así, nada más, porque dentro de las normas que se aprobaron, tú advertiste que varias de ellas contienen o establecen el derecho de la región al autogobierno, ¿no? Incluso más, las entidades territoriales indígenas pueden autonomía y autodeterminación, las dos cosas. Entonces, estos entes territoriales autónomos, digamos, ¿no? Esta región autónoma tiene que dictar su propio estatuto y tiene una autonomía para definir su orden político. Bueno, de hecho, dentro de los artículos aprobados, tal como dentro de los artículos aprobados está la Asamblea Legislativa. O sea, se aprobó en términos generales crear esa institución, en lo que no se aprobó después en la forma o todos los contenidos. Hace un rato conversamos con el constitucional Harry Jürgensen y él decía, bueno, lo más probable es que se va a terminar aprobando que exista una Asamblea Legislativa y le van a eliminar algunas de las atribuciones que se estaban pasando un poco quizá de respecto a lo que se propuso inicialmente. Acotarlo más. Mira, no tenemos certeza y yo prefiero hablar sobre las cosas más o menos avanzadas y no sobre especulaciones, pero como te decía, yo tengo la impresión de que hay que esperar a ver qué viene, porque en principio tenemos una región autónoma, con patrimonio propio, con potestades normativas generales, llamémoslas, porque algún tipo de potestad normativa, ya sea que se la haga un consejo, la haga la Asamblea Legislativa o la haga quien la haga, pero va a haber una autonomía, van a haber autonomías legislativas y competencias autónomas.
¿no es cierto? Va a redactar su propio estatuto, va a poder tener empresas públicas regionales, va a poder fijar algunos tributos y contribuciones Esa es la parte que no internas, pasó o no avanzó hasta ahora. dirigir. Es que es evidente que así va a ser, o si no se la van a tomar esa atribución. Ahora, es verdad que las atribuciones residuales quedaron fuera, pero el grueso de las atribuciones que tiene son bien significativas, digamos, ¿no? Y hay una cosa que está en el trasluz, digamos, ¿no? Que yo encuentro que es la más significativa, pero que supone confrontar las normas que se están aprobando en derechos fundamentales con las normas que se están aprobando. Si la Asamblea Legislativa y la región pueden dictar leyes, también pueden dictar leyes tributarias, pero también pueden dictar leyes de expropiación. Ojo, ¿no? También pueden expropiar para los fines los fines autónomos que persiguen en su interior, ¿no? Y eso generaría una suerte de situación completamente distinta de lo que hasta ahora hemos tenido, porque en general en las normas sobre expropiación se cometió un error técnico al confundir la ley expropiante de la ley de expropiabilidad. En Chile siempre hemos tenido ley de expropiabilidad y no ley expropiante, es decir, yo no te expropio a ti, Bárbara Briceño, no te expropio tus cosas, sino que expropio en términos generales, en función de la utilidad pública o el interés nacional que se persigue. Entonces, yo no le puedo expropiar al señor X su casa, pero sí puedo expropiar las casas para hacer algo, digamos, ¿no? Como una carretera, etc. Aquí quedó una cuestión de falta de precisión técnica que como ley general. Por consiguiente, la ley puede ser expropiante. Y eso, si las asambleas legislativas pueden adoptar ese tipo de decisiones, también se traspasa a las asambleas legislativas. Entonces, hay ahí una serie de juegos que hay que comenzar a hacer cuando las normas sobre derechos fundamentales queden consagradas y cuando, por ejemplo, en esta misma comisión de régimen tiene que resolverse un asunto que en realidad es de derechos fundamentales, pero que es vital, que es cuáles son las protecciones de los contribuyentes, ¿no? Cuáles son las garantías que la Constitución ofrece a los contribuyentes. Esa norma no la han querido tratar hasta ahora y no está en el proyecto, digamos, ¿no? Pero está dentro de los deberes curiosamente no quedó en derechos fundamentales, quedó aquí como una garantía. Entonces, aquí debiera resolverse esto. Entonces, te fijas, hay un montón de cosas todavía muy necesarias para tener un cuadro general de hacia dónde vamos, digamos, Pero ¿no? es totalmente relevante, pues, conversando con usted, el aporte que puedan hacer los expertos, un aporte constructivo, porque tal como usted dice, y hemos visto también en otras materias, hay detalles, cosas que se les pueden haber pasado, que se pueden mejorar. ¿Cómo ve usted esas expectativas de que todo lo que se está comentando ahora respecto a cosas que se quedaron fuera, cosas que se puedan mejorar, o riesgos que se podrían incurrir también? ¿Qué expectativas tiene usted de que eso efectivamente pueda irse arreglando sobre la marcha para que quede algo mejor, algo bien hecho? Bueno, naturalmente es perfectamente legítimo creer que el Estado regional es una perfecta tontera y que hay que tener un Estado unitario. Eso es perfectamente, técnicamente correcto. De hecho, hay grandes Estados unitarios en el mundo y a nadie se le ocurriría decir que, como dijo una convencional un tanto iluminada, dijo, han fracasado, ¿no? Fue una sentencia universal que dictó para decir que todos los Estados unitarios del mundo habían fracasado. Y el chileno de todas maneras. Hay que tener un poco de sentido del humor con lo que está pasando también. Mira, yo creo que yo tengo la impresión que el Estado, que hay necesidad de aportar y probablemente la clave va a estar en una cosa que te voy a plantear al tiro, digamos. Mira, cuando se redactó el procedimiento, se previó que lo que se derogaba cuando se aprobaba por el plebiscito la nueva constitución es el decreto que puso en vigencia la constitución de Lagos, por llamarla así, el 2005, ¿no? Se dejara sin efecto ese decreto, ¿no? Eso quiere decir en estricto rigor que la puesta en vigencia de esta constitución no deroga ninguna ley de ningún nivel, ¿no? Anterior a la vigencia de esa. Eso quiere decir que las disposiciones reglamentarias y legales vigentes en materia de concesiones, en materia de contratos, en materia de tribunal constitucional, en materia de poder judicial, etcétera, etcétera, continuarán vigentes en tanto se dicten las leyes de aplicación.
Ahí está la clave. ¿Cómo se va a realizar esta aplicación de la Constitución en el tiempo? Eso supone la necesidad de que haya altos niveles de acuerdo y consenso para avanzar en eso, creo yo, ¿no? Por lo Vamos a pronto, quedarnos entonces, como tal, como dice usted, esta noticia en desarrollo, mirando cómo sigue avanzando. Muchísimas gracias, don Gastón, por haber conversado con nosotros. Que tenga un muy buen día. ya, bueno, Bárbara, gracias por la invitación. Chao. Ya, vamos a ver si podemos conversar más adelante para seguir estos avances. Sigan junto a nosotros aquí en emol.com. Bueno, adiós.